Ahora sí, entonces, dejando registro a través de esta grabación, les doy la cordial bienvenida a este ciclo de talleres de comunicación académica y profesional de la Facultad de Ciencia y la Facultad de Matemática. Me presento, soy Carol Valenzuela Allende, profesora de Castellano y Comunicación, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y también magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos. Hoy día les voy a presentar el taller titulado ¿Cómo escribo mi informe? Estrategias para la redacción de informes en la Facultad de Ciencias y Facultad de Matemáticas. ¿Ya? Les voy a pedir que si van teniendo algún tipo de duda, puedan quizás levantar la manito para ahí yo ir deteniéndome y explicarlo en el momento. ¿Ya? Bueno, dentro de la tabla de contenidos o agenda, como ustedes quieran llamarle, vamos a ir trabajando 6 momentos. Ya el primero es la definición de lo que es un informe, características del género informe propiamente tal, que es el que nos convoca, tipos de informe, vamos a ver 3 en particular que les pueden ser de utilidad para sus carreras, y vamos a ver tips de cómo escribo mi informe, ¿cierto? Qué cosas sí tienen que considerar al momento de hacerlo. En un quinto momento vamos a ver las recomendaciones, pero a la inversa, ya con cosas que usted no debe hacer. Y finalmente voy a dar algunos consejos finales para ya ir concluyendo la presentación. Como mencioné entonces, vamos a partir con la definición de informe. ¿Ya? Según la teoría, ¿verdad? ¿Qué nos dice específicamente acá Venegas y Valdés en el año 2021? Que un informe escrito es una exposición escrita relativa a un tema. Acá el tema puede variar según carrera, ¿cierto? Incluso dentro de una misma carrera, dependiendo de los intereses que cada uno de ustedes quiera trabajar dentro de un informe. Pero este tema también puede ser mediado a través de un problema o una actividad con propósitos formales de comunicación. Esto lo dice Amieva en el año 2001, ¿ya? Eh, este tipo de textos cumple un rol clave en la formación de futuros profesionales porque trata de una actividad evaluativa constante en el desarrollo de las carreras y el ejercicio profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un informe es una forma de dar cuenta de los conocimientos que ustedes van adquiriendo en el ámbito académico y después posteriormente aplicarlo en el ejercicio profesional. Por tanto, es de gran utilidad que ustedes conozcan, ¿cierto?, estos lineamientos generales que componen a un informe para que puedan realizar el más óptimo según les corresponda. Dentro de las características que posee un informe, tenemos que profundizar específicamente en el propósito comunicativo, es decir, ¿para qué se realiza un informe? ¿Cuál es su función específica, su propósito? Bueno, y en particular es consignar situaciones, procedimientos y o problemas, ¿ya? ¿A qué se refiere con consignar? Dar a conocer, estipular algo que hay allí y poder incorporar distinta información al respecto. ¿Cuál es el contexto ideal de circulación en el ámbito laboral? Por eso yo les mencionaba hace un momento que específicamente ustedes ahora en el área académica, en su proceso de formación académica particularmente, están preparándose para cuando lleguen al ámbito laboral poder generar estos tipos de informes como algo que sea rápido, expedito, ¿cierto? Que sea ameno de hacer. Esto es el ideal, pero ¿cuál es el contexto real? ¿Ya? Lo que es más usado es dentro del ámbito académico, que es donde ustedes más van a practicar, ¿ya? Otra característica es que un informe y dentro de él se incorporan diversos elementos semióticos, es decir, que un informe no necesariamente va a tener una base verbal, ¿ya? En donde solamente vamos a estipular letras, palabras, oraciones, ¿ya? Sino que también vamos a integrar elementos matemáticos, ya quizás como datos numéricos, porcentajes, dependiendo sea el caso. Vamos a integrar elementos de carácter gráfico, como lo es un gráfico propiamente tal, ¿cierto? También pueden ser otros aspectos como imágenes, ya podemos incorporar esquemas, diagramas, etcétera. Ya, por tanto, tenemos que
pensar que un informe no solamente va a ser leer, leer, leer cosas verbales, sino que también vamos a tener que ir dialogando con otro tipo de información que quizás va a estar menos explícita en función de los párrafos, pero que sí tienen una coherencia. Otro aspecto importante dentro de las características del informe es que tanto escritor como lector son expertos en el área de escrita. Por tanto, el tipo de vocabulario que yo voy a utilizar no tiene que ser informal, tiene que ser formal y tiene que ser especializado, ¿ya? Según el área en la que usted está enfocándose en este informe. ¿A qué me refiero con esto? Específicamente a que usted como escritor o escritora, ¿verdad? Tiene que comprender que la persona que lo va a leer es un referente en el tema y que están hablando el mismo idioma, ¿cierto? En los mismos códigos, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar ahí bien estipulado. Por último, el modo de organización discursiva, es decir, cómo se presenta la información dentro del mismo informe, puede tener dos caracteres principales. Uno descriptivo, porque estoy dando a conocer características en general que tiene una cosa, una situación, hayamos dicho, un problema, un procedimiento, etcétera. Pero también puede ser argumentativo, porque yo puedo estar tratando de convencer a un otro de que mi idea es la mejor, ¿cierto? A lo mejor estoy tratando de proponer una solución frente a un problema y por tanto voy a tener que tratar de convencer a mi audiencia. Entonces ahí voy a utilizar recursos de carácter argumentativo. Entonces, hasta acá vendrían cosas que son netamente teóricas, que son parte de un informe en general, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo ¿cuáles son los tres grandes tipos de informes con los cuales ustedes se pueden ir encontrando a lo largo de su formación académica y después laboral? Esto según los planteamientos de Sologuren 2020, podemos encontrar el primer tipo de informe de laboratorio, ¿ya? Acá, como habíamos dicho, cada uno de los informes va a tener un propósito comunicativo específico. En el caso del laboratorio, trata de constatar fenómenos observados e interpretarlos en condiciones controladas. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, yo estoy viendo que existen cambios climáticos evidentes en nuestro país, ¿cierto? Eso es un fenómeno, es observable, perdón. Eh, Sin embargo, tengo que interpretarlo según distintos aspectos y eso es lo que yo voy a dar a conocer a través de este informe. Ya, quizá voy a hacer pruebas de medición de la humedad, ya no sé, etcétera. Acá dice que son predominantemente descriptivos. ¿Por qué? Porque yo voy a estar enunciando características de este fenómeno. ¿Qué es lo que observo? Ya si estoy, en cambio, observando lo que ocurre con el cultivo de bacterias que estoy haciendo en un laboratorio propiamente tal, tengo que ir observando cómo es su comportamiento e ir anotando, tomando apuntes. ¿Sí? Entonces, el contexto de circulación para este tipo de informe en particular va a estar mediado por el contexto científico, ¿sí? El objetivo de aprendizaje acá es analizar y aplicar procedimientos propios del método científico, siguiendo la estructura también de dicho método. Quizás para el área de su facultad, el de laboratorio, no sea tan atingente. Podemos ir viendo si el siguiente sí. Tenemos el tipo de informe de caso, cuyo propósito comunicativo es exponer un estudio de caso o estudios de caso de implementación y experimentación. Es decir, yo tengo una idea y esta idea la quiero aplicar, ¿ya? En algún grupo específico, etcétera. Entonces, como son una cosa más bien de carácter situado, en donde tengo que ir a una comunidad o específicamente observar fenómenos, pero que son más controlados de experimentación, el carácter que va a tener es más bien explicativo. Tengo que ver cómo está funcionando, ¿ya? Acá el contexto de circulación es mucho más pedagógico, porque, por ejemplo, puede ser que yo quiera implementar una metodología de enseñanza de las matemáticas en el contexto educativo de la enseñanza media en colegios. Entonces yo tengo que ir a un colegio en particular, aplicarlo, observar cómo se está llevando a cabo y luego explicarlo, ¿cierto?, en palabras bien macro dentro de un informe para ver si está funcionando lo que yo propuse y de qué forma, ya en el contexto real.
Acá el objetivo de aprendizaje es analizar y aplicar conceptos teóricos a situaciones concretas. Es decir, cómo yo creo que lo que yo estoy proponiendo en mi teoría va a aplicarse después en el contexto real, ¿ya? Entonces, quizás acá, solo si ustedes tienen un enfoque más bien pedagógico en el que busquen ir observando e ir aplicando ideas en un contexto más controlado, pueden hacer un informe de caso. Y por último, tenemos el tipo de informe de proyecto, que yo creo que este es mucho más atingente para la facultad. Acá cuyo propósito dice que es dar cuenta de un proyecto o desarrollo de una idea y persuadir sobre su relevancia. Por ejemplo, ustedes a lo mejor pueden estar hablando sobre cómo utilizar de mejor manera los paneles solares, por ejemplo, y van a proponer una idea, pero queda hasta ahí, ¿ya? Solo que ustedes tienen que incorporar aspectos persuasivos en el cual ustedes den a conocer por qué esa idea que están proponiendo es la mejor y tiene que ser aplicable eventualmente dentro de algún concurso, por ejemplo, si ustedes quieren postular, ¿ya? Tienen que tratar de convencer acá a la audiencia y acá torna mucha relevancia lo que les había comentado al principio, que dentro de las características de un informe está la descripción y la argumentación. ¿Ya? El contexto acá de circulación ya es más bien laboral, porque yo voy a postular a proyectos que pueden ser de pago, efectivamente, por tanto yo lo puedo aplicar luego con esos fondos obtenidos. El objetivo de aprendizaje acá es aplicar conocimientos en nuevos contextos. Ahora bien, ya conociendo que existe un género, ¿verdad? Informe, que es macro, que se subdivide en tres tipos, pero que aún así comparten características en común, como los contextos, ¿cierto? Los propósitos. Vamos a ver algunos tips que a ustedes les pueden servir para saber cómo escribir su informe y hacerlo óptimamente, ¿ya? Acá vamos a ir dividiéndolos en algunos pasos, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que conocer es que todo proceso de escritura tiene tres momentos, sí o sí. No puede existir una persona que diga, no, yo voy a escribir y esto que escribí ya está, lo envío. Lo más probable es que esa persona que hace eso no va a obtener los resultados esperados, porque el proceso de escritura, como les mencioné, tiene tres procesos que son recursivos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que dialogan entre sí y que no tienen por qué ser prerequisito uno del otro, sino que cuando yo, por ejemplo, estoy planificando un texto, estoy plasmando algunas ideas, por tanto estoy textualizando, ¿ya? Y después voy a revisar si lo que yo dije es correcto, por tanto ahí aplico la revisión y esto lo puedo aplicar las veces que sea necesario, ¿ya? Me voy a detener en el proceso de planificación, que es la primera instancia en la cual yo me enfrento al proceso de escritura o de redacción, como ustedes quieran llamar. Acá en la planificación lo que ustedes tienen que hacer es analizar la situación en particular que los sitúa a su escritura, ¿ya? Tienen que decir, bueno, yo estoy en esta situación, me pidieron hacer esto o en realidad yo estoy haciendo esto con un propósito, tengo que delimitarlo porque si no tengo claridad de lo que yo quiero lograr con este escrito, muy difícil que guiemos el proceso después. Entonces analizo esta situación. ¿Qué datos me piden que pueda integrar? ¿Me piden alguna extensión, un formato en particular? Bueno, tengo que revisar quizás una pauta si es un proyecto evaluado para guiarme bajo esos lineamientos. Cuando yo analice la situación, voy a ir generando ideas, porque voy a tener más claridad, por tanto voy a ir esbozando quizás un esquema, ¿ya? Pueden hacer esquemas de diversos tipos, lluvia de ideas, outline, pueden hacer quizás una tabla haciéndose preguntas y respuestas, distintas formas de presentar la información a través de una primera planificación, de un esbozo de ideas. Y ya luego elaboro un proyecto en el cual ya tengo un esqueleto y sé más o menos cómo va a estar estructurada esta información, ¿ya? Cuando yo ya tenga esto, me puedo aventurar a ir a textualizar la información específica, porque yo ya voy a tener este esqueleto y si me dice que en un primer momento tengo que hacer una introducción, yo tengo que pensar en ideas para integrar en ese apartado. Por tanto, acá, ¿qué entraría en rigor dentro de la textualización? Referenciar.
Es decir, que yo puedo tomar ideas de otras personas, pero siempre y cuando estén correctamente referenciadas. Es decir, que yo voy a nombrar al menos el apellido del autor o autora a la cual yo estoy citando. Además, voy a indicar el año y, si es factible, el número de página en el cual yo puedo encontrar esa información. Ya, en el fondo, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que la idea que estoy tomando no me pertenece, que la estoy tomando prestada para dialogar frente a un nuevo aspecto comunicativo. ¿Sí? Entonces ya vamos en esa parte. Luego, cuando ya diga qué es lo que voy a tomar que me sirve, voy a ir transmitiendo ideas que van a darle cierta coherencia a mi texto. Para ello, siempre tengo que estar recurriendo al eje de revisión. Tengo que ir corroborando si lo que yo estoy diciendo es lo que quiero decir. Por tanto, siempre se sugiere leerlo. Ya acá la redacción y la lectura son procesos que están muy vinculados entre sí. Por tanto, siempre usted tiene que ir leyendo y tiene que ir haciendo lo que se llama linealizar, perdón, en donde usted específicamente va dándole esta coherencia que yo le mencionaba para ver si entre cada línea, ¿verdad? Las ideas están correctamente conectadas, verificar después con los párrafos hasta que me dé una coherencia global. Cuando ya haya textualizado, puedo hacer también un proceso de revisión final, ¿ya? Lo puedo hacer en cada momento en el que yo me sienta a escribir o también al final del proceso, en donde yo evalúo si lo que yo dije es correcto, si estoy cumpliendo con lo que me han solicitado, por ejemplo, si estoy cumpliendo con la pauta, la rúbrica, lo que le hayan entregado como insumo, a lo mejor son solo las instrucciones y vienen con lineamientos, también les sirve. Y luego corrijo, ¿ya? Tengo que ser capaz de utilizar una metacognición en el cual ustedes puedan ir corrigiendo aspectos de diversa índole. Pueden ser tanto de carácter ortográfico, que es un aspecto más formal, pero también pueden ir corrigiendo ideas en la formulación sintáctica de las oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor pueden pedir una segunda opinión y que otra persona pueda leer esa parte y le diga si ha entendido o no. Porque lo más probable es que si una persona que no está involucrada en su mente, en su proceso escritor, no entiende, hay que reformular y corregir. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que entender como primer tip para cómo escribir mi informe, entender que existe este proceso y que no me puedo saltar una planificación y no hacerla y llegar a escribir, porque lo más probable es que sea más caótico para ustedes. En cambio, si usted se ordena, se organiza, hace un esqueleto, luego va tomando aspectos de ese esqueleto y va ampliando las ideas, las puede revisar e ir viendo cómo se integra la coherencia entre sí. Segundo aspecto importante a considerar es que tienen que conocer la estructura prototípica de un informe. Y para ello vamos a ir viendo desde lo más macro a lo más particular. Tenemos que entender que todo texto, y todo texto me refiero en verdad, todo texto, tiene una macroestructura genérica, que está compuesta por una sección inicial, una sección media y una final. ¿Ya? Siempre tiene eso, solo que se piden distintas cosas según el tipo de texto en particular. Vamos viendo acá en el tema informe. El informe entonces, en la sección inicial, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a presentar y justificar el tema o problema a tratar presentando antecedentes teóricos. ¿Qué aspectos componen esta sección inicial, particularmente en el informe? La introducción o el resumen ejecutivo. Ese nombre varía según autores, ¿verdad? Entonces usted, a lo mejor, si le piden hacer un informe, va a depender de lo que le soliciten en la tarea. ¿Ya? Pero sí o sí va una introducción o el resumen ejecutivo, van los objetivos declarados, cuál es el propósito de su informe, va una contextualización de la temática en donde yo ahí, por ejemplo, puedo recopilar antecedentes teóricos que sitúen que ya ha sido investigado desde otras aristas, por ejemplo, como una especie de estado del arte. Vamos a hablar sobre el problema en particular y la intervención o experimento que convoca a esta situación. ¿Ya? Perdón. Bueno, entonces, esto es como la introducción en general, en donde yo voy a contextualizar a la persona que me va a leer,
de que yo voy a hablar sobre esto, con este propósito, que se ha investigado esto otro, y que aún así no es suficiente porque existe este problema al cual yo debo intervenir, ¿ya? Esa es la lógica que opera en una sección inicial. Hay personas que les pueden pedir que el informe esté todo esto que está acá, en el costado de la flecha, se lo integren en una sola parte, ya en una especie solamente de introducción, o hay otros que les van a pedir que lo separen por subapartados, tal y como están acá mencionados y separados por coma. Dentro de la sección media, ustedes lo que tienen que hacer es abarcar el procedimiento para abordar el tema o problema. Ya nosotros nos estamos enfocando, como lo vimos anteriormente, en los informes de proyecto, por si acaso, para que no pierdan el hilo. Y acá dijimos que el proyecto eh, sí o sí implica un problema y una solución, que es la idea que usted va a defender en su informe, ¿ya? Para que nos quedemos desde esa mirada. Por tanto, como dijimos en la sección inicial, yo presento el problema, ya existe esto, quiero hacer esto otro, pero lo enuncio de manera general. En la sección media es donde yo voy a ampliar la información y voy a referir a la metodología utilizada que va a caracterizar esta especie de solución o intervención que usted quiere aplicar, ¿ya? Esta sección se caracteriza por la aplicación de los antecedentes presentados en la sección anterior al asunto concreto tratado. ¿Cómo lo vamos a ver específicamente dentro de un informe? A través del desarrollo, si es que se llama así, marco teórico, en donde yo describo la teoría que me permite a mí tener conocimiento sobre este tema, y resultados, ¿verdad? Metodología, materiales, análisis de estos resultados o descripción de la problemática. Ahí lo van a ir situando ustedes según lo que les soliciten, ¿ya? Entonces, básicamente voy profundizando en lo que ustedes acaban a proponer. Y finalmente, en la última sección, ustedes van a tratar de extraer conclusiones del análisis realizado, es decir, ok, yo estoy proponiendo esto, tengo estos datos que avalan esto que yo estoy proponiendo, entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Ya? Acá en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Pueden ser comentarios personales y o aplicaciones de lo concluido. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy proponiendo un uso de paneles solares, como había mencionado antes, estoy proponiendo esto, quizá en una conclusión podría volver a repetir la idea de la eficiencia energética, ¿verdad? De cómo de repente los combustibles pueden generar daños también al ecosistema. En cambio, la energía renovable tiene mucha más sustentabilidad y beneficios para nuestro planeta. Entonces yo ahí refuerzo una idea que también puede servirle a ustedes para concluir. También pueden hacer proyecciones en esta parte. Es decir, bueno, a lo mejor mi idea en una primera instancia es esta, pero la puedo proyectar a una segunda etapa que consta de, y ahí yo lo declaro, lo especifico, ¿sí? Y ahí eso también tiene que ver con una propuesta de mejora. A lo mejor usted aplicó una encuesta, pero eran muy pocas personas las que alcanzó a encuestar. Por tanto, una propuesta de mejora es crear una herramienta que tenga un alcance mucho más efectivo en la búsqueda de personas para que respondan encuestas, ya por decir algo. El tercer tip que usted tiene que considerar al momento de redactar su informe es entender que usted tiene que darle coherencia al texto escrito. ¿De qué forma? Lo primero, ya lo mencioné anteriormente, era entendiendo los tres momentos de la escritura o los tres procesos, la planificación, textualización y revisión. Con eso, yo sí o sí, a través de la revisión, voy a tratar de darle coherencia, pero casi de manera inconsciente. Acá lo vamos a hacer más consciente con algunos recursos particulares. Lo primero es que se sugiere que cada párrafo de un informe se conforme de al menos 3 oraciones y un máximo de 5 oraciones. ¿Cómo lo puedo delimitar yo? ¿Cómo evidencio una oración? A través de los puntos seguidos. Si usted, por ejemplo, tiene una sola oración, ¿ya? Y no tiene ningún punto seguido, a lo mejor le van a quedar 3 líneas y eso es muy poco para un párrafo, ¿ya? Un párrafo en general
un párrafo bien hecho, tiene en promedio 5, 7 líneas, ¿ya? En promedio. No quiere decir que si usted escribe 8 está mal o si escribe 4 está mal, pero la idea es que siempre tenga al menos 3 oraciones, ¿ya? En donde usted presente información referida al tema que está tratando en ese párrafo. ¿Cómo lo debieran ver ustedes también? A través de un aproximado de palabras. Puede ser entre 18 a 32 palabras por párrafo, teniendo un promedio de 25. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a incorporar este tipo de extensión en un párrafo? ¿Por qué tiene que ver esto con la coherencia? Bueno, porque básicamente si yo no estoy explotando una idea a cabalidad y solamente estoy presentando una oración, lo más probable es que no se entienda la idea. Por tanto, va a quedar un poco cojo, como diríamos en coloquial, incoherente. Por tanto, tiene que tener al menos 3, ¿ya? Eso, en primera instancia. Además, ¿qué pasa que si yo tengo un texto en el que tengo un párrafo que tiene solamente una oración y después tengo otro que tiene 5, me va a quedar dispar? Por tanto, visualmente es chocante enfrentarse a la lectura de un texto en esas condiciones, porque voy a tener párrafos que me van a entregar muy poca información y otros que me van a entregar en exceso. Por tanto, tenemos que hacer el equilibrio de cómo yo hago una pausa antes de seguir con la información y estas pausas están mediadas a través del punto aparte que nos da la separación de cada párrafo, ¿ya? Eso nos da también la fluidez específicamente temática dentro del texto, en donde yo quizás puedo organizar la información desde lo más amplio a lo más particular o al revés. Es preciso acá, entendiendo en este aspecto de la coherencia, que las ideas y las distintas partes de su informe queden correctamente enlazadas. Pero ¿cómo yo puedo conectar una palabra con otra? Bueno, a través del uso frecuente de lo que son los marcadores discursivos, ¿ya? Que son aquellos que me van a indicar a mí que entre A y B existe una relación. ¿De qué tipo? Podemos ver causal, ¿cierto? Temporal, aditiva, adversativa, entre otras. Estos marcadores discursivos, ¿cómo nosotros los vamos a entender? Como unidades lingüísticas, ¿ya? Que cumplen con el propósito de guiar, de ordenar o estructurar las diferentes ideas que están dentro de un texto. ¿Por qué ordenar? Porque a veces también las utilizamos al inicio de párrafos, no solamente para enlazar dos palabras, ¿ya? Sino que también enlazar la relación que tiene el párrafo 1 con el párrafo 2, ¿sí? Entonces, de esa forma también vamos ordenando, vamos guiando, y cuando se refiere a estructura, también podemos hablar de un orden lógico, de un orden secuencial, en donde yo digo, bueno, primero voy a hablar de esto. Segundo, me refiero a esto otro, finalmente, y ahí también estoy utilizando marcadores discursivos que me permiten estructurar temporalmente una idea. Acá tenemos una gráfica mucho más amplia de cuáles son los marcadores discursivos más comunes que a ustedes les pueden servir para utilizar en la escritura de informe. Para comenzar una idea, pueden utilizar para comenzar, valga la redundancia, en primer lugar, por un lado, inicialmente, etc. La idea acá, y se los digo desde la experiencia de que he revisado muchos trabajos, yo creo que uno de los errores frecuentes dentro de los marcadores discursivos es que las personas solamente se quedan con la idea de que existe uno, ¿ya? Por ejemplo, para decir algo que yo quiero explicar, quiero profundizar en algo, me quedo solamente con el es decir. Por tanto, en el texto voy a tener muchas veces el marcador es decir, es decir, es decir, y eso tampoco está tan correcto porque lo que se produce ahí es una redundancia, lo cual le quita peso al texto y hace que yo me confunda al leer. Por tanto, acá se le está entregando este insumo para que ustedes vean que existen sinónimos entre estos marcadores discursivos. Por tanto, puedo recurrir a uno en un momento y cuando requiera usar otro del mismo tipo, voy a ir a usar un segundo ejemplo para no repetir, ¿ya? Si usted quiere ejemplificar, ¿ya? Puede utilizar el clásico, por ejemplo. También puedo usar el así, pongo en caso, prueba de ello es, ¿ya? Para añadir ideas, ¿ya? Tenemos el además, de igual forma, igualmente, paralelamente o en paralelo, al mismo tiempo, etcétera.
para explicar, ya habíamos dicho el es decir, esto es, ¿ya? Por tanto, más aún, etcétera. Y acá me quiero detener porque un tip que usted tiene que considerar es que dentro de las ideas explicativas en general, como va a profundizar en algo y me va a dar una información en mayor detalle, se sugiere siempre usar un punto seguido. ¿Ya? Porque usted ha dicho una idea, es decir, me ha presentado una oración, solo que después la quiere volver a explicar para reformular, ¿ya? Por tanto, ahí en general va punto seguido. Si usted lo que quiere es sintetizar, puede utilizar en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, etcétera, ¿ya? Acá los marcadores referidos a la sintetización, bien digo, siempre los van a utilizar casi al final de lo escrito en los informes, ya en la parte de la conclusión, que en general también incluye un poco de resumir las ideas clave de lo que ya se ha expuesto. Tenemos algunos para llamar la atención o enfatizar alguna idea, en donde encontramos con más motivo, por supuesto que es necesario incidir en esto, ¿ya? Para indicar oposición o contraste, el pero, sin embargo, y para concluir o terminar, en conclusión, para finalizar, para concluir, por último, en definitivo. El cuarto tip es considerar que ustedes no tienen que utilizar el estilo personal, ¿ya? Sino que al contrario, usted tiene que integrar el estilo impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede hablar en primera persona, ni singular ni plural. No puede decir, yo creo o nosotros creemos que con este trabajo, ¿ya? Eso no es correcto. ¿Ya? Por tanto, vamos a referir a lo impersonal, es decir, no va a tener una voz específica este informe y yo voy a utilizar el pronombre personal se, ¿ya? Si yo veo un anuncio que dice se vende, yo no puedo imaginar quién está vendiendo esa casa. Sé que una persona, claramente, pero yo no digo, ah, ese es yo, ah, somos nosotros. No, no hay una delimitación, se vende, es algo general, ¿verdad? Entonces acá dice, es poco frecuente que un texto académico esté escrito en primera persona singular gramatical, con el yo. Te sugerimos optar por otras estructuras como aquellas construidas con el se o en tercera persona gramatical, ¿ya? Observa el siguiente fragmento, lo que está destacado abajo. Así debería quedar formulada una idea. Se calcula la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y se seleccionan los ejemplos más cercanos. Acá yo no estoy diciendo, bueno, primero calculamos ya la distancia. Cuando digo calculamos y agrego el mos, al final estoy integrando un pronombre, ¿ya? Que tiene que ver con la primera persona gramatical, ya que está en plural, es decir, nosotros calculamos, por tanto lo evito, ¿ya? Bueno, entonces para recapitular en las ideas, voy a volver atrás un momento. ¿Cuáles eran los 4 tips de cómo escribo mi informe? Primero, entendiendo que el proceso de escritura tiene 3 momentos: planificación, textualización y revisión. Conociendo, ¿cierto?, la estructura prototípica de un informe que está segmentada por un apartado inicial, uno medio y uno final, en el cual le van a solicitar a ustedes apartados particulares. Sin embargo, acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que primero contextualizo, luego profundizo en la idea y después, ¿cierto?, establezco conclusiones relevantes que puedo traer al presente. Tercer tip, dándole coherencia al texto escrito a través de la integración de oraciones, teniendo un promedio cierto entre 3 a 5 oraciones, y utilizando los marcadores discursivos, que son los que ya vimos como ejemplo, y finalmente integrando el estilo impersonal, ¿ya? Es decir, me mantengo al margen de este informe y yo no me involucro, ¿sí? No me atribuyo cosas, no digo yo hice, nosotros hicimos esto, ¿ya? No puede quedar así estipulado porque si no se ve muy informal y queda fuera de lo que es un texto académico. Ahora vamos a ver a la inversa. Usted no lo haga, ¿ya? En su informe, nunca.
¿Cuáles son estos 3 errores más frecuentes a la hora de escribir? Bueno, presentar oraciones o párrafos muy cortos o en el extremo muy extensos, que tiene que ver un poco con lo que ya les había mencionado antes. No me puedo encontrar con un párrafo de 1 o 2 líneas, porque primero eso no es un párrafo, ¿ya? Eso es una oración. Entonces, no puede ser así de corto, pero tampoco puede ser tan extenso que tenga 20 líneas. ¿Sí? Ana, ¿tienes la palabra? Sí, hola. Hola. Aquí en el párrafo extenso tengo una duda, porque por ejemplo, si estoy citando, Ya, entiendo que hay una forma en que yo parafraseo lo que dice el autor y lo coloco más o menos con mis palabras, con el apellido y el año, ¿cierto? Y lo cierro en el sí, paréntesis. Pero exacto. si estoy citando y es un texto gigante y lo coloco entre comillas, Ya. ¿ahí la oración me va a quedar gigante? No, no te queda gigante porque según el formato APA, cuando son citas textuales, ¿verdad? Con más de 40 palabras, tú lo pones en un párrafo aparte. Entonces, toda la cita tú la tienes que integrar en el párrafo aparte y separado con sangría. Hay un formato particular para ello, por tanto, no se te va a ver como un texto continuo, sino que tú vas a tener quizás tus 6 líneas en promedio del párrafo. Después dice, y tal y como menciona, no sé, Cabré, 2 puntos, ¿cierto? Ponemos ahí los datos que nos solicitan el año y después yo pongo la cita. Incluso ahí no es obligación que tú pongas las comillas. ¿Ya? Porque se entiende que como queda en un párrafo aparte y con esta separación de sangría, es decir, que si yo tengo de margen a margen, creo que son como 1,7 o 2,7, no recuerdo en este momento, pero te dan un número para hacer el margen de la sangría, ¿ya? Entonces ahí no te va a quedar como un bloque gigante, sino que te va a quedar tu párrafo y después, evidentemente que vas a ver un ejemplo de la cita aparte, ¿ya? No sé si eso ahí te queda claro, Ana. Quizás después cuando finalicemos te puedo mostrar un ejemplo, ¿ya? Gracias. Ya, súper. Entonces, para evitar esto, tenemos que aplicar la regla. Tal y como nos sacaba aquí a colación Ana, tenemos que ir conociendo también estas formas de integrar la información. Yo creo que fue súper atingente el comentario porque es algo que no podemos olvidar, ¿ya? Porque si no, efectivamente, nos queda algo tremendo, largo, que cualquier persona que se enfrente a ese párrafo se va a agotar. ¿Ya? Entonces acá, lo que ya había mencionado, la oración que tenga una extensión entre 18 y 32 palabras, la extensión de un párrafo sea de 3 oraciones como mínimo y 5 máximo, entendiendo que hay un promedio por ahí entre 5 a 7 líneas por párrafo. Ya esa es una referencia. Tenemos que evitar también la repetición léxica, ¿ya? Que tiene que ver también con lo que mencioné de los conectores. No puedo quedarme siempre con una sola palabra. Tengo que recurrir a sinónimos porque si no, voy a estar hablando en círculos y voy a ser una persona redundante. Entonces acá evita repetir muchas veces una palabra dentro de un mismo párrafo. Solo los tecnicismos que pertenecen al vocabulario propio de tu disciplina pueden repetirse. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la ONU, ¿verdad? Quizás tengo pocas referencias para cambiarle el nombre. En algún momento diré Organización de las Naciones Unidas, después diré ONU, quizás después diré la organización y haré referencia a lo mismo, pero no tengo muchos más matices. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo voy a hablar de el, no sé, H1N1. Es un nombre muy concreto que quizás yo no pueda cambiar su nombre, más allá de decirle quizás virus, pero voy a tener pocas opciones léxicas, por tanto voy a tener que utilizar ahí esas palabras, ya y repetirlas, pero se entiende por contexto. No es lo mismo que si yo digo, bueno, algo es bonito y después vuelvo a decir, y esto es muy bonito, y en tercero, esto es muy bonito, ya estoy repitiendo mucho bonito. Quizás debería decir, es amigable a la vista, utilizar otras formas léxicas para poder referirme a lo mismo, ¿ya? Tampoco usted tiene que hacer uso de la primera persona gramatical, que ya lo vimos, ¿cierto? Anteriormente, siempre se aconseja la tercera persona gramatical. Ya en este trabajo,
¿ya? Y como que hablo del trabajo, la forma pasiva y la impersonal para la escritura de informes. ¿Ya? Cuando hablo de forma pasiva, es que el texto recibe cosas, ¿ya? Por ejemplo, se realizó algo. ¿Quién lo recibe? El texto, nadie más. Por eso es pasivo, ¿ya? Ahora bien, vamos a ir viendo algunos consejos finales, ¿sí? Que ustedes tienen que considerar al momento de escribir el informe. Y yo creo que esto también se puede extrapolar a otras cosas en particular, como otros textos que ustedes escriban de cualquier tipo. Ser precisos, ya entendiendo a que yo tengo que ir al punto de lo que me están pidiendo. Muchas veces creemos que adornar la información con sobretexto nos beneficia, pero en realidad no, porque hace que nuestra idea esté mucho más dispersa, sea poco claro observarla en el texto. Entonces acá, para escribir entonces con precisión, debes desarrollar la capacidad de escribir para el lector, pensar siempre a quién me estoy dirigiendo con este texto, porque esto tiene una audiencia. Estoy escribiéndole a mi profesor o profesora para que me evalúe, entonces yo tengo que saber cómo le gusta también a él que escriban. Yo sé que a lo mejor en el ámbito académico hay personas que les gusta más hablar con rodeos y a otras sin rodeos. Son estilos, pero yo tengo que entender entonces a quién me estoy dirigiendo. Si yo estoy postulando a un fondo y quiero que mi proyecto pueda aplicarse y adquirir estos fondos, bueno, entonces me ajusto a que la audiencia es una persona que va a estar basada en un prototipo, en una pauta específica que va a indicar extensión. Por tanto, me tengo que ajustar a eso, no a mis intereses, ¿ya? Entonces, con eso me refiero a ser capaz de escribir a un lector en particular. Emplear un lenguaje formal, siempre, ¿ya? A menos que usted esté estudiando quizás las groserías dentro del comportamiento social, bueno, ahí las vamos a citar, por tanto irían en comillas, se entiende que no son sus palabras, sino que las está citando de otros. Yo creo que es la única forma que se permite la informalidad dentro de los textos académicos, ¿ya? Acá dice redacta con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de una conversación cotidiana. Yo tengo que tratar de traer a colación conceptos, ya que sean mucho más holísticos. Puede ser que utilicemos el concepto rimbombante, que suenen mejor que lo que hablamos, ¿cierto?, en una conversación coloquial. Por eso es muy importante que seleccionemos las palabras que queremos utilizar, las adecuamos al contexto, ¿sí? Al contexto en donde se va a enunciar el texto y también al temático. Tengo que usar el lenguaje específico, si estoy hablando de un área que es específica, si estoy hablando de ingeniería, de matemática, de medicina, etcétera, tienen que utilizar palabras que son propias de su disciplina. Tienen que ser claros y claras, ¿ya? El informe debe ser fácil de entender, por tanto, cada párrafo debe desarrollar su tema siguiendo un orden lógico, y ese orden lógico ustedes lo pueden entregar a través de la planificación. Ahí usted ve la progresión de cómo va a integrar los temas en cada uno de los apartados y qué cosa quiere decir en cada uno, ¿ya? Para ver esta progresión temática que es más bien global. Sé breve. Debemos ser breves porque mientras más largo y complejo sea nuestro escrito, mayor es la probabilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector. Lo que ya decía con la precisión, ¿verdad? Yo tengo que tratar de decir lo que quiero decir. Y no hay más, porque finalmente podemos perder a nuestro lector en esa integración de información adicional, ¿ya? Entonces, ir al meollo del asunto, a lo concreto y hablar referidamente solo a eso. Por último, pon atención a la situación evaluativa. Considera las instrucciones entregadas por el docente en cuanto a formato, extensión y estructura. Recuerda que la audiencia de tu informe tiene un carácter acreditativo, es decir, tiene una recompensa para usted, una nota, por ejemplo, tiene, no sé, un fondo si es estos proyectos que son concursables, ¿ya? Entonces, necesitan ser acreditados por otro. Por tanto, no es llegar y hacer, ¿sí?
Bueno, dicho esto, agradezco mucho la atención y me gustaría detenerme en saber si existe alguna pregunta. ¿Ya? Dice, hola, ¿usted puede compartir el documento, por favor? Claro que sí. Si me dejas tu correo por el chat, yo lo recojo y se los puedo enviar. ¿Vale? Me gustaría, sí, dejar de compartir pantalla para mostrar un ejemplo de cómo se veía el, el tema del citado. ¿Ya? Ana, ¿me quieres contar algo mientras? Sí, por ejemplo, si en la conclusión me piden una opinión y ¿Ya? la opinión, ¿cómo pues lo podría escribir así para no escribirlo como considero, finalmente, o sea, finalmente considero, yo creo, Se para puede, utilizarlo como en tercera persona? en tercera persona impersonal, yo lo utilizaría así Eso. como de lo dicho anteriormente, se puede desprender que, y ahí yo planteo la opinión, ¿cierto? Como la idea que yo quiero dar a conocer. ¿Sí? Por el ejemplo. La idea es que aprovechen de preguntar cosas en esta instancia para que vean ustedes cómo podemos ayudar. Entre todos quizás tenemos visiones distintas. Yo quizás ahí también como una persona más experta en el tema. Tengo otra duda, que era ¿Sí? como para un tipo de informe en el cual nos pedían detallar los tipos de actores. ¿Ya? Eh, y esos actores, no sé, pues departamento, de fondo solidario, bla, bla, bla. Y todos, finalmente, para no estar colocándolos con el nombre completo, colocamos la DPS, por ejemplo. Ujú. ¿Esas abreviaturas van al inicio para que sepa el lector cómo, de qué se trata todos estos futuros actores? Sí, lo que dice la teoría es que tú primero, la primera vez que nombres a eso que vas a hacer después la referencia en sigla, tiene que ir el nombre completo, descrito, ¿ya? Por ejemplo, Facultad de Ciencias, Facultad de Matemática, entre paréntesis, FC, FM, ¿ya? Entonces tú enuncias que esa es la equivalencia y ya después, a lo largo del texto, puedes usar solamente la sigla, ¿ya? Pero sí o sí en el primer momento tiene que quedar descrita, ¿ya? Ahora encontré un ejemplo ahí para que lo vamos viendo. Mira, ahí, mira, está aquí mismo en una cosa de internet. No sé si se alcanza a ver, pero acá, por ejemplo, estamos referenciando a Kaku 2009 y decimos, afirma que, como se ve acá, la cita es muy larga, ¿ya? Y queda con una especie de sangría referente al párrafo anterior. Queda como más insertada, más al medio, por así decirlo, ¿ya? Se pone la cita sin la comilla y después se ponen los datos, bueno, ahí dependiendo del énfasis, si yo estoy dando énfasis en el autor, lo diré antes, pero si estoy haciendo énfasis en el texto, lo pondré todo al final. ¿Ya? Pero así se diferencia y no te queda como un párrafo muy largo, sino que te queda tu párrafo, después la cita como otro párrafo y así. Eso sería allí. Voy a anotar el... ¿Puedes compartir el link en el chat, por Sí, favor? al tiro Gracias. ya. Me copiar el correo de compañera. Ujú. Y ahí está, ¿ya? ¿Me interesado en la presentación? Ya, perfecto, Orlando. También te voy a integrar en el correo. Si alguien más quiere la presentación, no dude en dejar su correo acá, ¿ya? Finalmente aquí salen como datos, tips que a ustedes les pueden servir, ¿sí? También el taller va a quedar grabado, así que eso también les va a servir por si quieren volver a ver algo. No sé si alguien más tiene otra duda respecto a la información que vimos. Realmente yo creo que es que ustedes tienen que sentarse a escribir, ¿cierto? Y considerar
los momentos en particular que tiene una escritura, las convenciones sociales, ¿sí? Felipe, cuéntame, ¿Se me escucha? ¿sí? Yo tenía una duda respecto como a cuánto era como una oración, porque había mencionado algo, una cantidad de palabras, entre 18 y 32 Sí, palabras para una oración, exacto. pero también habían dado otro delimitador, creo que era un punto seguido, ¿no? Sí, el punto seguido es el indicador de que has cambiado de oración. Una oración en general está compuesta por un sujeto, ¿cierto? Una acción y algo que complementa aquello. Ya, por ejemplo, decimos, María despertó con mucha hambre. ¿Sí? Eso es una oración porque es una idea. Después yo podría profundizar eso y diría, además, entonces pongo un punto seguido, además, ella, vuelvo a hablar el sujeto, no está dispuesta a ir a clases hoy día porque se siente mal. Entonces estoy agregando ahora una nueva información. Punto, ¿cierto? Y después podría decir, por tanto, ha decidido que se quedará en casa todo el día y no responderá al teléfono, por decirte algo. Entonces, además del punto, ¿cómo yo puedo reconocer oraciones? A través de la acción, el verbo. ¿Ya? Porque cada verbo tiene un sujeto y tiene un predicado en particular, ¿sí? Hay excepciones, evidentemente, cuando hay oraciones que son muy largas, que son yuxtapuestas o subordinadas, ahí hay excepciones, pero en el caso común no se da tanto, ¿ya? O eso sale más fluido, ¿sí? Así que yo creo que eso es un buen reconocimiento, los verbos, los puntos y bueno, y el número particular habíamos dicho que mínimo 3 oraciones y un máximo de 5 por párrafo. A veces las oraciones pueden ser más largas porque estoy entregando más información. Así como les decía, María despertó hoy con mucha hambre y yo puedo decir, porque el día anterior comió poco. ¿Ya? Ahí tenemos una oración que es como subordinada porque estoy integrando el porque dentro de lo mismo. No estoy cambiando como de idea. ¿Sí? Ya, vale, vale, muchas gracias. Ya, También tenía otra duda. ¿sí? En el primer tip se decía que en la planificación como que se tenía que elaborar un proyecto. Eso se refiere como a planificar como todo Sí. el Tienes que informe, tener ¿verdad? como una visión global del informe de todo lo que te solicitan para hacer este esqueleto. Ya, esa es como la Ah, ya. idea. Ya, sí. Como considerar, bueno, ¿cuál es la estructura que me están pidiendo? Entonces yo voy a hacer el desglose, ¿verdad? Y después si me piden, no sé, resultados. Bueno, ¿y qué voy a poner acá? Voy a partir siempre diciendo, no sé, el dato, el porcentaje a lo mejor obtenido, lo voy a acompañar con un gráfico, me voy estructurando en mi mente, imaginando cómo va a ser este informe final, cómo quiero que termine siempre. Ya. Ok. Lo otro es que en la parte de también en el primer tip, en la parte de la textualización, se hablaba de transcribir y no me quedó muy claro cómo a qué se refería esa parte, como en específico. En transcribir es particularmente escribir, transcribir tus ideas, Ah, ya. desde la mente Ah, al ya, ya. papel, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya. Y la última duda que me queda, Sí, no te preocupes. em, en el segundo tip, en la parte de la sección media, se Ujú. hablaba de colocar el marco teórico, ¿cierto? Sí, esa es una forma, si te lo solicitan, sí. Ah, ya, ya. Porque igual en la parte de la sección inicial igual se hablaba como de antecedentes teóricos. Y no entiendo bien cómo la diferencia, porque creo que igual se me ha pedido como las dos cosas y no sé si se Ya, mira, diferencian o si es lo mismo. cuando hablamos de antecedentes teóricos, estamos refiriendo a un estado del arte. Es decir, ¿qué es lo que ya se ha hecho respecto a ese problema o a ese tema en particular? ¿Sí? Pasa que a veces las cosas que se han abordado no son las mismas que yo quiero abordar. ¿Ya? Y ahí está un poco el plus de lo que tú vas a proponer, porque es una idea que va a mejorar las que ya existen. Entonces, esos son los antecedentes teóricos, ya lo que ya hay investigado sobre ese tema. En cambio, en el marco teórico, tú tienes que dar a conocer toda la teoría que es necesaria para entender tu idea, ¿ya? Por ejemplo, eh, si tú vas a hablar sobre a ver, comida procesada. Bueno, a lo mejor tenemos que plantear ahí qué es la comida procesada, ¿cierto? Entonces voy a tomar autores que la han definido, cuáles son los tipos, como dar a conocer insumos que le puedan servir al lector para comprender mejor
el tema del que estás hablando. No sé si se entiende ahí la diferencia. Uno es básicamente lo que ya se ha estudiado en torno al tema, pero situado un problema, ¿ya? Y ahí te puedo decir, por ejemplo, eh, ya, la inteligencia artificial, ¿cierto? Es un tema que a veces es un problema porque hay gente que considera que tiene falta de ética, ¿sí? Entonces vamos a inventar. Hay personas que ya inventaron cosas, o sea, que estudiaron cosas referidas a la inteligencia artificial y estuvieron abordándola, no sé, en la Universidad de Chile, ¿sí? Entonces situaron su investigación. ¿Cómo es el comportamiento de la inteligencia artificial en la Universidad de Chile? Hay otros que lo hicieron, pero en el contexto de la publicidad y no sé, los algoritmos de las redes sociales. Entonces, mi problema es que yo quiero investigarlo en función de las elecciones, ya las elecciones de un presidente. Y eso nunca nadie lo ha hecho, porque claro, se ha investigado la inteligencia artificial, pero referida a estos ámbitos. Por eso mi investigación tiene cabida porque no hay mayor antecedente al respecto. Y eso se justifica con un estado del arte, que tienen que estar actualizados. De repente, a lo mejor hay alguien que ya hizo la investigación sobre la política, pero la hizo, no sé, hace 10 años y ya no es lo mismo. Entonces queda desactualizado. Y ahí de nuevo yo me tomo de ese vacío y digo, ok, lo que yo voy a investigar tiene un auge porque está enfocado en el 2023 en particular, que tenemos otras tecnologías, más avances, etc. Ah, ya vale, me quedó muy claro. Muchas Ya, gracias. qué bueno. No sé si alguien más tiene otra duda, para eso estamos, así que aprovechen, ¿no? Bueno, si no es así, espero que les haya sido de utilidad el taller. Eh, Les voy a enviar ahora la presentación a sus correos, ya los anoté. Y igual, si necesitan algo, también ahí les va a quedar mi correo para que puedan ahí enviarme alguna pregunta, a lo mejor que les surgió después, ¿ya? Siempre de repente como digo, ay, ¿por qué no pregunté esto? Bueno, ahí está la instancia, ¿ya? Eso, espero que les vaya muy bien. Gracias por haberse conectado, por hacer estas preguntas tan provechosas también, que nos sirven a todos, y que les vaya muy bien. Nos estaremos Muchas viendo gracias, quizás, muchas ¿ok? gracias. Chao, chao. En otra Gracias, chao, oportunidad. Chao. chao. Adiós, chao.